Buenos días a todos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 semanas, que he estado fuera, he podido ver a mi familia. Gracias a Dios, todos están bien. Así que vuelvo a recuperar, pues, comunicar la palabra de Dios. Ay de mí si no evangelizare, dice San Pablo, ¿no? Pues ay de mí si dejara de comunicar a otros la buena noticia que yo he recibido. Así que para mí es un motivo de alegría realmente grande el poder hacerlo y poder recuperar otra vez pues este tono. Hombre, evidentemente agradezco mucho al padre Nelson Medina que durante este tiempo ha acompañado ir de la barca del Padre, ¿no? Y también pues a tantas personas que han mostrado pues su interés por la predicación, han mostrado su interés por la palabra de Dios, por el compartir de la palabra de Dios juntos, ¿no? Precisamente este Evangelio, el domingo 23, que es el tercero del tiempo ordinario, empezamos por tanto esta semana, el tercero del tiempo ordinario, nos va a acompañar y podemos titularle el Evangelio de Lucas, ¿no? Nos va a acompañar a lo largo de todo este año. Es el evangelista que nos sirve de hilo conductor, ¿no? Y también podíamos titular esta proclamación del Evangelio del domingo como el Evangelio de la Palabra de Dios, ¿no? Es Lucas 1, del 1 al 4, del 4 al 14, 21. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de este año, del ciclo C, ¿no?, en el que estamos. Este Evangelio comienza con una dedicatoria al ilustre Teófilo, personaje que nos es desconocido, pero pongámonos tú, yo, cada uno de nosotros en ese lugar del Teófilo, ¿no? Teófilo significa amado de Dios, ¿no? Tú, yo, todos somos amados de Dios, por tanto, nos lo dedica San Lucas. En esa dedicatoria, el evangelista, que la tradición ha identificado con Lucas, compañero de Pablo y médico querido, se nos presenta como un cristiano de la segunda o tercera generación que, tras una profunda investigación de los hechos, tal como fueron transmitidos por los testigos oculares, ha decidido escribir su evangelio. Rasgo importante de este evangelio es su vinculación con el libro de los Hechos, ya que ambos fueron compuestos por el mismo autor. Es el mismo, San Lucas, ¿no? Así se ha creído desde antiguo y ha sido corroborado por las investigaciones modernas, pues ambos libros utilizan el mismo vocabulario, usan los mismos recursos literarios, comparten los mismos puntos de vista teológicos. Lucas presenta en este Evangelio de hoy a Jesús iniciando su vida pública en la sinagoga de Nazaret. Allí lee el libro del profeta Isaías e interpreta su misión como el cumplimiento de esta profecía. De modo que con Jesucristo llega a su cumplimiento el Antiguo Testamento. No hay que esperar a otro. Él es el Mesías, Él es el Cristo, el ungido de Dios. Las promesas de Dios a los patriarcas, interpretadas por los profetas, se hacen realidad en la existencia de Jesús. Aparecen ya desde el principio algunas ideas presentes a lo largo de todo el Evangelio. El Espíritu Santo, los pobres, la misericordia. Decíamos que es el domingo de la palabra de Dios. Vamos a escuchar una primera lectura preciosa, la lectura del libro de Nehemías, donde después de un cierto abandono, la comunidad vuelve a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y es muy importante esa proclamación de la palabra de Dios, ¿no? Hay que tener en cuenta, y esto lo digo sobre todo para los que leen en público, pero para todos en general, que muchas personas, al proclamar la palabra de Dios, pues tienen que hacerlo con cuidado, con mimo,
preparando el texto, ¿no? No es lo mismo leer un poema que leer un relato histórico. No es lo mismo leer un libro del profeta Isaías que un texto del libro de la sabiduría, ¿no? Por eso es importante. Y hay que pensar que muchas de las personas que escuchan la palabra en ese momento es el único cauce que les llega. Afortunadamente ya tenemos muy divulgado ese librito pequeño del Evangelio de cada día, pero a muchas personas, incluso que van a la Eucaristía, no lo tienen, no lo leen o no les llega, ¿no? Entonces, hagámoslo con mimo, con amor, porque no es tu palabra la que proclamas, es la palabra de Dios, ¿no? Es importante que sepamos leer de manera inteligible, sin prisas y conscientes de que no comunicamos palabras nuestras, sino que estamos al servicio de una palabra que es signo del diálogo de Dios con su pueblo. Nunca deberíamos leer en la asamblea litúrgica sin haber acogido en el corazón la palabra que hemos de proclamar. Por tanto, antes repasa la palabra. Y no lo hagas en el ambón, en el ambón de la proclamación de la palabra. No llegues allí y te pongas allí media hora dándole a las páginas para atrás y para adelante. No, coge el libro en tus manos, llévatelo a un lugar aparte, léelo, con mimo, con cuidado, y luego vuelve a colocarlo en el ambón y ya sales cuando te toca, ¿no? Pero hay personas que hacen como un lucimiento, ¿no? Y van allí y están media hora y a lo mejor está el párroco pues pendiente porque quiere, no sé, hacer cualquier cosa sobre el libro y no puede hacerlo, ¿no? La manera de leer del lector o lectora debería expresar que cree y vive lo que lee. Comunicar bien, por tanto, es el primer paso para que la palabra de Dios sea recibida como una palabra de salvación y fuente de alegría, ¿no? Y el texto del Evangelio, como hemos dicho, presenta a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Allí le dan a leer el libro del profeta Isaías y él hace la mejor homilía de toda la historia. Dice exactamente esto, ¿no? Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. En Jesús se cumple la palabra. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Se cumple, por tanto, en Él. ¿Y cuáles son las palabras que identifican a Jesús? Pues vengo a traer la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a devolver la luz a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos, a proclamar un tiempo de gracia del Señor. A ti, a mí, a cada uno de nosotros, que mendigamos como pobres la palabra de Dios, que a veces estamos cautivos de nuestros pecados y el Señor nos libera, que a veces estamos ciegos y nos cura y nos da la luz, que a veces estamos oprimidos por tantos y tantos sufrimientos y dolores, y necesitamos la gracia de Dios, la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Si la causa de Jesús fue la de atender al sufrimiento humano, pues la misma tiene que ser también la causa de nosotros, seguidores de Jesús. Nuestra misión cristiana ha de ser siempre la misma misión de Jesús. Y cualquier evangelización o acción pastoral no será fiel al Espíritu de Jesús si no es en beneficio de la liberación de todas las esclavitudes de los seres humanos. Por otra parte, la opción de Jesús por los pobres y más necesitados no es beneficencia ni asistencialismo, ¿no? Es luchar para que la vida humana se desarrolle más de acuerdo con el proyecto de Dios. Por eso lo decimos tantas veces en Cáritas, que no solo queremos dar alimentos y no queremos también a las personas educarlas en que también tienen que esforzarse y tienen que trabajar y tienen que no solo venir y recoger
lo que otros han dado la siembra, sino también aprender a pescar, ¿no? Y nuestra tarea ha de ser la de llevar la buena noticia de liberación a los parados, a los marginados, a los despreciados, a los pobres y a todos aquellos que se encuentran en el mundo del dolor por culpa de la insolidaridad, del egoísmo, del individualismo. Si queremos trabajar en el proyecto de Dios, nuestra tarea es colaborar para que esto se cumpla plenamente. Que la Virgen Santísima, ella que se abrió por entero a la palabra de Dios y que manifestó en su vida, hágase en mí según tu palabra, y guardaba todas las cosas en su corazón, que la Virgen nos ayude también a todos nosotros a vivir esta misión, la misión de ser sembradores de la palabra de Dios. Hoy es domingo y por encima de todo siempre queda el celebrar el Día del Señor, el Día de la Eucaristía, el día en que somos convocados a celebrar juntos que Dios está entre nosotros y que se nos da, ¿no? Pero es también memoria de algún santo. Por ejemplo, en este día es San Ildefonso, obispo. Alfonso también podríamos decir, o Alonso. Nuestro Ildefonso siguió la vocación monástica contra la voluntad de sus padres y llegó a ser el abad del monasterio de los santos Cosme y Damián de Agalia, cerca de Toledo. El rey Recesvinto, en el año 657, le ofreció la sede metropolitana de Toledo, que Ildefonso aceptó. Él es uno de los mejores representantes del mundo de las letras visigóticas hispánicas en el campo de la teología. Son especialmente elogiadas sus obras sobre el bautismo, la virginidad perpetua de María y la continuación del tratado sobre los varones ilustres de San Isidoro. Fue también himnógrafo y contribuyó notablemente al desarrollo de la liturgia toledana. Literalmente depende tanto de San Isidoro de Sevilla que algunos historiadores se preguntan si Ildefonso fue discípulo inmediato del sevillano. Caracteriza a Ildefonso una devoción peculiar a la Virgen Santísima. Nos han llegado oraciones a María escritas por él, ¿no? Y según una leyenda, a la Virgen María se le apareció y le impuso la casulla, ¿no? Y le nombró su capellán especial, ¿no? Qué privilegio tan bonito ese de San Ildefonso. Ya lo quisiera yo para mí, ¿no? Este episodio ha servido de tema para algunos de los pintores clásicos españoles. Ildefonso murió en el 667. A causa de la invasión islámica, sus despojos fueron trasladados de Toledo a Zamora, donde se veneran actualmente. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Ildefonso. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os digo con mucha convicción, con mucha verdad, os quiero, os he echado mucho de menos. Bueno, siempre estáis en mi corazón y no es una frase hecha, es de verdad. Os quiero.